Un ganadero solitario pensaba que sus días de familia habían quedado enterrados junto con sus seres queridos, hasta que dos pequeñas gemelas aparecieron en el umbral de su puerta una noche tormentosa de 1882, y le susurraron: «Señor, ¿podría fingir ser nuestro papá solo por esta noche?». Lo que hizo a continuación nadie lo vio venir. En las vastas llanuras de Copper Ridge, donde el viento arrastra secretos y las estrellas guardan promesas, Harrison Wilde había aprendido a vivir con fantasmas. Pero esa noche de octubre, cuando la lluvia golpeaba contra las ventanas de su rancho como lágrimas del cielo, dos pequeñas almas perdidas llegarían para enseñarle que a veces los milagros vienen disfrazados de desesperación, y que fingir ser una familia puede convertirse en la verdad más real que jamás había conocido. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El amanecer de octubre se extendía como miel dorada sobre las colinas ondulantes de Copper Ridge, pero Harrison Wilde ya había estado despierto durante horas. A los 36 años había perfeccionado el arte de evitar los sueños, levantándose antes de que la luz pudiera revelar las sombras que habitaban en los rincones de su mente. Sus botas gastadas resonaban contra los tablones de madera del porche mientras se dirigía hacia los establos, llevando consigo el peso silencioso de una rutina que había construido como una fortaleza contra el dolor. El rancho Wilde se extendía por más de 1000 acres en el corazón de Colorado, una propiedad que había heredado de su padre, pero que él había expandido con la determinación feroz de un hombre que necesitaba mantener sus manos ocupadas y su mente distraída. El ganado pastaba tranquilamente en los pastizales dorados, inconscientes de que su cuidador movía entre ellos como un fantasma, cumpliendo sus deberes con una precisión mecánica que hablaba de años de práctica solitaria. Harrison había construido esta vida meticulosamente, cada día siguiendo el mismo patrón inmutable. 5 de la mañana, revisar el ganado. 6. Ordeñar las vacas lecheras. 7. Reparar lo que estuviera roto, y siempre había algo roto. Mediodía. Una comida solitaria en la cocina que una vez había resonado con risas. Las tardes se perdían en trabajo físico que lo dejaba demasiado exhausto para pensar, y las noches las pasaba en el porche, observando las estrellas y recordando cuando este lugar había sido un hogar en lugar de simplemente una casa. La casa principal del rancho era una estructura imponente de 2 pisos, construida con la madera más fina de los bosques cercanos. Su difunta esposa, Isabella, había insistido en las ventanas grandes que permitían que la luz inundara cada habitación, y en el porche envolvente donde habían planeado pasar las tardes de su vejez, viendo a sus nietos jugar en el jardín. Pero ahora esas ventanas solo servían para recordarle la vastedad del espacio vacío, y el porche se había convertido en un lugar de vigilia solitaria. 3 años habían pasado desde la fiebre escarlata que se había llevado no solo a Isabella, sino también a sus 2 pequeñas gemelas, Emma y Sara. 3 años desde que el sonido de pasos pequeños corriendo por los pasillos había sido reemplazado por un silencio tan profundo que a veces Harrison se preguntaba si se había vuelto sordo. La habitación de las niñas permanecía exactamente como la habían dejado, con sus camas gemelas cuidadosamente tendidas, sus muñecas sentadas en las sillas diminutas y sus vestidos aún colgando en el armario como promesas nunca cumplidas. El pueblo de Copper Ridge, a 5 millas de distancia, había intentado integrarlo de nuevo en la comunidad durante el primer año. Las señoras de la iglesia llegaban con guisos y palabras de consuelo que se sentían como sal en heridas abiertas. Los hombres lo invitaban a beber whisky en el salón local, ofreciendo la camaradería silenciosa que los vaqueros entendían mejor que las palabras. Pero Harrison había rechazado gentilmente cada invitación, cada gesto de bondad, hasta que eventualmente dejaron de llegar. No era que no apreciara la intención,
Simplemente había descubierto que el dolor era como un animal salvaje que necesitaba ser domesticado en soledad. Cada interacción social requería que pusiera una máscara de normalidad que le resultaba más agotadora que un día completo de trabajo en el rancho. Era más fácil, más seguro, simplemente evitar las situaciones que podrían despertar los recuerdos que mantenía cuidadosamente enterrados en las profundidades de su corazón. Su rutina lo protegía. El trabajo físico demandante le daba propósito sin requerir conexión emocional. Los animales necesitaban cuidado, pero no ofrecían la complejidad dolorosa de las relaciones humanas. El ganado no le preguntaba cómo estaba, no le recordaba lo que había perdido, no esperaba que fingiera estar sanando cuando cada día se sentía como una batalla simplemente para continuar respirando. La cocina, donde ahora preparaba comidas simples solo para él, había sido el corazón del hogar cuando Isabela vivía. Ella había llenado ese espacio con el aroma de pan fresco, el sonido de su risa mientras las gemelas ayudaban con la cocina, y la calidez de una familia que se había sentido como la bendición más grande que un hombre podría recibir. Ahora, Harrison comía de pie junto al fregadero, terminando sus comidas rápidamente para evitar sentarse en la mesa que había sido diseñada para 4, pero que ahora se sentía como un monumento a la pérdida. Los días se difuminaban unos en otros con una uniformidad que encontraba extrañamente consoladora. No había sorpresas en su mundo cuidadosamente controlado. No había desviaciones que pudieran llevarlo por senderos de memoria que sabía que no podría navegar sin romperse completamente. Había aprendido a vivir en el presente inmediato, enfocándose en tareas tangibles que tenían principio y fin claramente definidos. Pero era en las noches, cuando el trabajo del día terminaba y se quedaba solo con sus pensamientos, que las grietas en su armadura se hacían más evidentes. Se sentaba en el mismo lugar del porche donde Isabella había acunado a las gemelas, donde había leído cuentos bajo la luz de las estrellas, donde habían planeado el futuro que nunca llegó. El silencio de la noche traía consigo los fantasmas de las voces que una vez habían llenado su mundo de alegría. Harrison había construido su nueva existencia sobre la premisa de que mantener las cosas simples y predecibles lo protegería de más dolor. No se permitía formar vínculos nuevos porque no podía soportar la idea de perder algo más. No participaba en la vida del pueblo porque las festividades y celebraciones familiares le recordaban cruelmente lo que ya no tenía. Había elegido la supervivencia sobre la vida, la seguridad sobre la conexión, la soledad controlada sobre el riesgo de amar de nuevo. Lo que Harrison no sabía era que esta noche tormentosa de octubre, cuando el viento aullaba a través de los cañones y la lluvia golpeaba contra su techo como dedos impacientes llamando a la puerta, su mundo cuidadosamente ordenado estaba a punto de cambiar para siempre. Dos pequeñas fuerzas de la naturaleza estaban por llegar a su umbral, portando una petición que lo obligaría a confrontar todo lo que había estado evitando durante 3 largos años. El hombre que había aprendido a vivir sin esperanza estaba a punto de descubrir que a veces los milagros llegan disfrazados de desesperación y que las familias más verdaderas no siempre son las que nacen de sangre, sino las que nacen de elección mutua y amor incondicional. La tormenta llegó sin avisar, como suelen llegar las cosas que cambian el destino. Harrison había notado las nubes oscuras acumulándose sobre las montañas durante la tarde, pero había estado demasiado ocupado reparando una sección de cerca dañada para prestar mucha atención a las señales del cielo. No fue hasta que los primeros truenos resonaron por el valle como cañonazos que se dio cuenta de que esta no sería una lluvia ordinaria de otoño. Para las 8 de la noche, el viento aullaba a través de los cañones con una ferocidad que hacía temblar las ventanas de la casa principal del rancho.
La lluvia golpeaba contra el techo de manera tan intensa que Harrison apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Había encendido una lámpara de queroseno en la cocina y se había servido un café negro que se enfriaba en sus manos mientras observaba la naturaleza desatar su furia contra su pequeño refugio civilizado. Era la clase de noche que hacía que incluso los hombres más duros buscaran la compañía de otros. Pero Harrison se había acostumbrado tanto a la soledad que la tormenta no le causaba más que una preocupación práctica por su ganado. Había asegurado a los animales en el establo principal antes de que la lluvia comenzara en serio, y sabía que sus construcciones sólidas resistirían lo peor que la naturaleza pudiera ofrecer. Lo que no esperaba era que la tormenta trajera visitantes. El primer golpe en su puerta fue tan suave que pensó que había sido una rama arrancada por el viento. El segundo fue más deliberado, aunque aún tímido. Para el tercero, Harrison se dio cuenta de que alguien estaba efectivamente llamando a su puerta en medio de la tormenta más feroz que había visto en años. Se levantó lentamente, la cautela endureciendo sus movimientos. En Copper Ridge, las visitas nocturnas durante tormentas usualmente significaban problemas, ganado perdido, accidentes, o peor aún, bandidos buscando refugio que pudieran no estar dispuestos a pedirlo amablemente. Cuando abrió la puerta, preparado para casi cualquier cosa, lo que encontró lo dejó completamente desarticaldo. Dos pequeñas figuras se acurrucaban bajo el pequeño alero de su porche, empapadas hasta los huesos y temblando no solo por el frío, sino por algo que parecía ser miedo puro. Eran niñas, gemelas idénticas por lo que podía ver en la luz tenue de la lámpara, no mayores de 8 años, con cabello castaño claro que se pegaba a sus rostros pálidos como algas húmedas. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Sus vestidos, aunque empapados y manchados de barro, habían sido claramente de buena calidad en algún momento. Los detalles del bordado y el corte de la tela sugerían que estas niñas no habían nacido en la pobreza, aunque sus circunstancias actuales hablaran de una caída dramática de la gracia. Una de ellas llevaba una pequeña maleta de cuero que protegía contra su pecho, como si contuviera los tesoros más preciados del mundo. «Por favor, señor», dijo la que estaba a la izquierda, su voz apenas audible por encima del rugido de la tormenta. «No tenemos a dónde más ir». Harrison se quedó inmóvil en el umbral, sintiendo como si el tiempo se hubiera ralentizado hasta detenerse por completo. El corazón le golpeaba contra las costillas con una fuerza que lo mareaba. Estas niñas, estas pequeñas réplicas fantasmales de todo lo que había perdido, representaban precisamente lo que había estado evitando durante 3 años. Pero incluso a través del shock, la parte básicamente decente de su naturaleza se negaba a dejar que 2 niñas se quedaran afuera en una tormenta que podría matarlas. «Entren», dijo finalmente, haciéndose a un lado, aunque cada instinto le gritaba que cerrara la puerta y fingiera que esto no estaba sucediendo. «Van a enfermarse de muerte ahí afuera». Las gemelas entraron con pasos pequeños y cuidadosos, claramente conscientes de que estaban invadiendo el espacio de un extraño. Dejaron pequeños charcos en el suelo de madera pulida mientras se quedaban de pie cerca de la entrada, sin atreverse a aventurarse más en la casa sin invitación explícita. Harrison pudo ver ahora que a pesar de su estado empapado, habían sido criadas con modales. Se mantenían erguidas a pesar de su agotamiento evidente, y sus ojos, aunque llenos de miedo, mostraban una compostura que hablaba de una educación refinada. «Soy Harrison Wild», dijo, dándose cuenta de que las niñas estaban esperando que él hablara primero. «Esta es mi casa». «Soy Ruby Sterling», dijo la niña que había hablado primero, haciendo una pequeña reverencia que parecía automática. «Y esta es mi hermana gemela, Rose. Lamentamos mucho molestarlo, señor Wild.
especialmente tan tarde y con este clima terrible. La formalidad de su discurso contrastaba extrañamente con su edad y circunstancias, sugiriendo que habían sido entrenadas para interactuar con adultos de una manera que la mayoría de los niños de su edad no conocían. Harrison se encontró estudiando sus rostros, buscando pistas sobre quiénes eran y cómo habían llegado a su puerta en medio de la noche. ¿De dónde vienen?, preguntó, moviéndose para cerrar la puerta contra la tormenta que rugía. ¿Dónde están sus padres? El intercambio de miradas entre las gemelas fue rápido pero revelador. Rose, que había permanecido silenciosa hasta ahora, habló con una voz que temblaba ligeramente. Nuestros padres murieron en un accidente de tren hace 6 meses, señor. Desde entonces hemos estado viajando. La palabra viajando claramente ocultaba una historia más complicada, pero Harrison decidió no presionar inmediatamente. En su lugar, notó los detalles que las niñas probablemente no se daban cuenta de que estaban revelando. Sus manos estaban limpias a pesar de su estado general empapado, sus uñas cuidadas, sus dientes blancos y rectos. Estas eran niñas que habían conocido el cuidado regular hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Tienen hambre?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Las palabras habían salido antes de que pudiera censurarlas, un instinto protector emergiendo de las profundidades donde había estado enterrado durante años. Ruby asintió hesitantemente. Sí, señor, pero no queremos ser una carga. Podemos seguir adelante tan pronto como la tormenta pase. No van a ningún lado esta noche, dijo Harrison, con una firmeza que lo sorprendió. Esta tormenta va a durar horas, y ustedes están empapadas hasta los huesos. Mientras se movía hacia la cocina para preparar algo caliente, Harrison era dolorosamente consciente de que las niñas lo seguían a una distancia respetuosa. Sus pasos pequeños en el suelo de madera creaban un eco que no había escuchado en 3 años, un sonido que enviaba ondas de dolor y algo más, algo que no se atrevía a nombrar, a través de su pecho. La cocina, que había sido su refugio solitario durante tanto tiempo, se sentía extrañamente diferente con la presencia de las gemelas. Se movían con cuidado, claramente intentando no tocar nada sin permiso, pero sus ojos curiosos absorbían cada detalle del espacio. Harrison se dio cuenta de que estaba viendo su hogar a través de ojos infantiles por primera vez en años, notando la austeridad que había creado, la ausencia de cualquier cosa que sugiriera calidez o comodidad más allá de la mera funcionalidad. Mientras preparaba sopa caliente y pan, Harrison luchaba contra una guerra interna que había estado evitando durante años. Estas niñas representaban todo lo que había perdido, todo lo que le dolía recordar, pero también representaban algo más, la posibilidad de conexión, de propósito, de una vida que significara algo más que simplemente sobrevivir un día a la vez. Lo que no sabía era que Ruby y Rose Sterling habían llegado a su puerta no por accidente, sino por diseño desesperado, y que muy pronto le harían una petición que lo obligaría a confrontar no solo su pasado, sino la posibilidad de un futuro que había creído perdido para siempre. La sopa de verduras había devuelto algo de color a las mejillas pálidas de las gemelas, pero Harrison podía ver que el agotamiento pesaba sobre ellas como una manta invisible. Se habían sentado juntas en un lado de la mesa de la cocina, compartiendo la comida en silencio cortés, pero sus ojos se movían constantemente hacia las ventanas donde la tormenta continuaba su asalto feroz contra la noche. ¿Cuánto tiempo han estado viajando?, preguntó Harrison, intentando mantener su tono casual mientras servía más pan caliente. Había notado cómo las niñas comían con la voracidad controlada de quienes no habían tenido una comida completa en varios días. Ruby y Rose intercambiaron otra de esas miradas cargadas de significado que Harrison estaba comenzando a reconocer como su forma de comunicación silenciosa. Era Rose quien finalmente respondió, su voz pequeña pero clara. Desde que salimos de Millbrook hace 2 semanas, señor Wilde. Antes de eso,
Estuvimos en el hogar para huérfanos de San Miguel durante 4 meses. ¿Un orfanato? Harrison sintió algo frío instalarse en su estómago. ¿Por qué se fueron? Las gemelas se tensaron visiblemente, y Harrison pudo ver el miedo real flotando en sus ojos. Ruby tomó la mano de su hermana bajo la mesa antes de hablar. No era un lugar bueno para nosotras, señor. El director, señor Ashford, tenía planes para nosotras que no eran apropiados para señoritas jóvenes. Su voz se volvió apenas un susurro. Dijo que familias adineradas pagarían bien por niñas como nosotras, pero no para adoptarnos, para otros propósitos. El horror de la implicación golpeó a Harrison como un puñetazo al estómago. En la frontera de 1882 había escuchado historias susurradas sobre tales horrores, pero escucharlas de labios de 2 niñas de 8 años que habían estado a punto de convertirse en víctimas lo llenó de una furia que no había sentido en años. ¿Así que escaparon? Su voz salió más áspera de lo que había pretendido. Ruby escuchó al señor Ashford hablando con un hombre de Denver, explicó Rose, sus ojos llenándose de lágrimas. Iban a llevarnos allí la semana siguiente. Así que tomamos nuestras pocas cosas y salimos por la ventana de nuestro dormitorio. Hemos estado caminando desde entonces, continuó Ruby, durmiendo en graneros cuando podíamos encontrarlos, comiendo lo que podíamos encontrar o comprar con las pocas monedas que habíamos ahorrado. Tocó la pequeña maleta que había estado protegiendo. Solo tenemos unas pocas posesiones de nuestros padres, pero son todo lo que nos queda de ellos. Harrison se levantó abruptamente de la mesa, necesitando moverse para procesar la magnitud de lo que estas niñas habían soportado. 2 pequeñas de 8 años, solas en un mundo que las había tratado con una crueldad que ningún adulto debería conocer, mucho menos un par de gemelas que deberían haber estado preocupándose por muñecas y juegos en lugar de supervivencia y predadores. ¿A dónde se dirigían?, preguntó, mirando por la ventana hacia la oscuridad tormentosa. A Silverton, dijo Ruby. Escuchamos que había una iglesia allí, que ayuda a los huérfanos, pero nos perdimos en la tormenta y vimos las luces de su casa. Harrison se volvió para mirarlas, estas 2 pequeñas figuras que se aferraban una a la otra con la determinación de supervivientes. Silverton está a 3 días de camino a caballo, más en estas condiciones. ¿Cómo esperaban llegar allí a pie? No lo sabíamos, admitió Rose, las lágrimas corriendo libremente ahora. Solo sabíamos que teníamos que seguir moviéndonos. Si nos quedábamos en un lugar demasiado tiempo, alguien podría enviarnos de vuelta al orfanato. La habitación se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por el rugido constante de la tormenta. Harrison luchaba contra emociones que había mantenido enterradas durante años. Estas niñas habían mostrado más valor y determinación de lo que muchos adultos poseían, pero eran tan pequeñas, tan vulnerables, tan desesperadamente necesitadas de protección. Señor Wilde, dijo Ruby de repente, su voz temblando con algo que sonaba como decisión desesperada. Podríamos pedirle algo que probablemente sonará muy extraño. Harrison se acercó lentamente a la mesa, sintiendo como si estuviera caminando hacia el borde de un precipicio. ¿Qué es? Las gemelas se miraron una vez más, realizando algún tipo de comunicación silenciosa. Luego Ruby tomó una respiración profunda y habló las palabras que cambiarían todo. ¿Podría pretender ser nuestro papá? Solo por esta noche. El mundo pareció detenerse completamente. Harrison sintió como si alguien hubiera arrancado el aire de sus pulmones y lo hubiera reemplazado con plomo fundido. Las palabras resonaron en su mente como ecos en un cañón, cada repetición golpeándolo con nueva fuerza. ¿Qué?, logró decir finalmente. Rose se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de una esperanza tan frágil que Harrison temía que una palabra equivocada la haría añicos. Escuchamos que mañana viene la policía del condado,
buscando huérfanos fugitivos. Alguien en el pueblo debe haber reportado que nos vieron caminando por el sendero principal esta tarde. Si piensan que tenemos un papá, que tenemos un hogar, continuó Ruby, tal vez no nos lleven de vuelta. Solo necesitaríamos que fingiera hasta que se vayan. Solo una noche, señor Wilde, se lo prometemos. Harrison se aferró al respaldo de una silla, sintiendo como si el suelo se hubiera convertido en arenas movedizas bajo sus pies. Esta petición simple, pretender ser padre por una noche, tocaba la herida más profunda de su alma. Era exactamente lo que había perdido, lo que había querido ser más que nada en el mundo, lo que había pasado 3 años evitando porque dolía demasiado incluso pensar en ello. No saben lo que están pidiendo, dijo, su voz apenas un susurro ronco. Sí lo sabemos, dijo Rose, suavemente. Sabemos que es mucho pedir, sabemos que probablemente piense que estamos locas, pero no tenemos a nadie más, señor Wilde. Y usted parece como alguien que podría haber sido un buen papá. Las palabras fueron como una daga directo al corazón. Harrison cerró los ojos, viendo los rostros de Emma y Sarah, recordando todas las veces que había soñado con protegerlas, cuidarlas, ser para ellas lo que su propio padre había sido para él. Ahora 2 niñas diferentes le pedían exactamente eso, pero solo como una actuación, solo como un engaño para salvarse de un destino que no merecían. ¿Por qué yo?, preguntó, abriendo los ojos para encontrar las miradas expectantes de las gemelas fijas en él. Porque, dijo Ruby simplemente, cuando abrió la puerta y nos vio, no nos gritó que nos fuéramos. Nos invitó a entrar, nos alimentó, nos hizo sentir seguras por primera vez en meses. Hizo una pausa, limpiándose una lágrima. Y porque esta casa, se siente como si hubiera tenido niños una vez. Se siente como si hubiera conocido el amor. La observación golpeó a Harrison con una fuerza que casi lo derribó. Estas niñas, en su desesperación, habían visto algo en él y en su hogar que él había creído enterrado para siempre. Habían reconocido los fantasmas del amor que aún habitaban en las esquinas de su vida cuidadosamente controlada. Mientras las miraba, estas 2 pequeñas almas valientes que le pedían que fingiera ser lo que más había querido ser en la vida, Harrison se dio cuenta de que estaba parado en un momento que definiría no solo su futuro, sino quién elegía ser en el mundo. Podía mandarlas a dormir y entregarlas a las autoridades por la mañana, volviendo a su seguridad solitaria. O podía encontrar el valor para decir sí a una petición que aterrorizaba cada fibra de su ser. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cocina cálida, tiempo parecía suspendido, mientras Harrison Wilde luchaba con la decisión más importante que había enfrentado desde que enterró a su familia 3 años atrás. El silencio se extendió por la cocina como melaza espesa, interrumpido solo por el tamborileo incesante de la lluvia contra las ventanas. Harrison podía sentir los ojos de las gemelas sobre él, llenos de una esperanza tan frágil que temía que su respuesta pudiera quebrarla como cristal fino. Sus propias manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al respaldo de la silla, luchando contra años de autoprotección cuidadosamente construida. Una noche, dijo finalmente, las palabras saliendo como si fueran arrancadas de las profundidades de su alma. Solo hasta que la policía se vaya. La transformación en los rostros de las gemelas fue instantánea y devastadora. Las lágrimas que habían estado conteniendo brotaron libremente, pero ahora eran lágrimas de alivio en lugar de desesperación. Ruby se levantó tan rápidamente que casi volcó su silla, corriendo hacia él con los brazos extendidos antes de detenerse abruptamente, recordando que él era aún un extraño. «Gracias», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Gracias, señor Wilde. No lo defraudaremos, se lo prometemos». Harrison sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia.
La gratitud pura en los ojos de estas niñas, su alivio tangible, despertó instintos protectores que había creído enterrados con Emma y Sara. Pero continuó, su voz volviéndose más firme. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. No puede haber errores. Una policía entrenado sabrá si algo no está en orden. Rose asintió vigorosamente, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Entendemos, señor. Haremos todo lo que nos diga. Harrison se movió hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad tormentosa, mientras su mente comenzaba a trabajar en los detalles prácticos. Durante años había evitado cualquier situación que requiriera este tipo de planificación emocional, pero ahora se encontró cayendo en patrones de pensamiento que no había usado desde sus días como soldado joven, cuando la supervivencia dependía de los detalles más pequeños. Primero, dijo, volviéndose hacia las niñas, necesitan verse como si hubieran estado viviendo aquí. Sus ropas están empapadas y manchadas de viaje. ¿Tienen algo más que ponerse? Ruby tocó su pequeña maleta con cuidado. Tenemos un vestido de cambio cada una, pero también están un poco sucios del viaje. Los lavaremos esta noche y los colgaremos cerca del fuego para que se sequen, decidió Harrison. Mientras tanto, veamos qué podemos encontrar para ustedes. Los llevó escaleras arriba por primera vez en 3 años, sus botas resonando en los escalones de madera de una manera que había evitado escuchar. Se detuvo frente a la puerta cerrada del dormitorio de las gemelas, su mano descansando en la manija mientras luchaba contra la ola de dolor que amenazaba con abrumarlo. Señor Wilde, la voz suave de Rose, lo trajo de vuelta al presente. ¿Está bien? Harrison tomó una respiración profunda y abrió la puerta. La habitación estaba exactamente como Isabella la había dejado. 2 camas pequeñas con colchas de retazos hechas a mano, una cómoda pintada de blanco con un espejo ovalado, y un armario lleno de vestidos pequeños que nunca volverían a ser usados. Las gemelas entraron silenciosamente detrás de él, sus ojos absorbiéndolo todo con una reverencia que hablaba de su comprensión instintiva de que estaban entrando en un espacio sagrado. ¿Eran suyas?, preguntó Ruby suavemente, tocando gentilmente la esquina de una de las camas. Mis hijas, confirmó Harrison, su voz áspera. Emma y Sara murieron hace 3 años. Lo sentimos mucho, dijo Rose, y había algo en su tono que sugería que entendía la pérdida de una manera que ninguna niña de 8 años debería conocer. Debe extrañarlas terriblemente. Todos los días, admitió Harrison, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. Había pasado años evitando hablar de sus hijas, pero algo sobre estas 2 pequeñas supervivientes hacía que las palabras salieran naturalmente. Se acercó al armario con movimientos deliberados, sacando 2 camisones de franela suave que Isabella había cosido con tanto cuidado. Estos les quedarán por esta noche. Mañana por la mañana, cuando sus vestidos estén secos, se verán como niñas que han estado viviendo en una casa cómoda. Mientras las gemelas se cambiaban detrás de un biombo improvisado, Harrison comenzó a preparar las camas que habían estado vacías durante tanto tiempo. Sus manos se movían automáticamente, alisando las sábanas, ahuecando las almohadas, realizando rituales de cuidado paternal que había creído perdidos para siempre. Señor Wilde, dijo Ruby, cuando emergieron vestidas con los camisones, que les quedaban un poco grandes, pero las hacían verse más jóvenes y vulnerables. ¿Qué debemos saber sobre usted? Si vamos a ser sus hijas por una noche, deberíamos conocer cosas básicas. La pregunta demostró una sabiduría práctica que impresionó a Harrison. Estas niñas habían pensado en los detalles que harían creíble su historia. Bueno, comenzó, sentándose en el borde de una de las camas de una manera que no había hecho en años. Nací aquí en Copper Ridge. Mi padre construyó este rancho cuando yo tenía su edad. Perdí a mi esposa Isabella y a mis hijas gemelas hace 3 años por fiebre escarlata. ¿Gemelas como nosotras?, preguntó Rose, sus ojos iluminándose. Exactamente como ustedes, confirmó Harrison,
sintiendo una punzada de dolor y algo más, algo que podría haber sido destino. Emma era la líder, como Ruby parece ser. Sarah era más observadora, más cuidadosa, como Rose. Las niñas intercambiaron una mirada significativa. ¿Cómo nos encontró?, preguntó Ruby. Harrison consideró esto. Sus padres eran amigos míos de antes de la guerra. Cuando murieron en el accidente de tren, me escribieron en su testamento como su tutor designado. Pero tomó meses para que los documentos legales me alcanzaran. Y para entonces ya las habían llevado al orfanato. Era una historia creíble, lo suficientemente específica para ser convincente, pero lo suficientemente vaga para evitar verificación inmediata. Perfecto, dijo Ruby. ¿Y cuánto tiempo hemos estado viviendo aquí? 3 semanas, decidió Harrison. El tiempo suficiente para que se hayan establecido, pero no tanto como para que alguien del pueblo las haya visto regularmente. Rose bostezó involuntariamente, el agotamiento del día finalmente alcanzándola. Harrison sintió un impulso familiar y casi olvidado de arropar a una niña para dormir. «Es hora de descansar», dijo, levantándose. «Mañana necesitaremos estar alerta», mientras arropaba a las gemelas en las camas de sus propias hijas perdidas. Harrison se encontró realizando gestos que habían sido tan naturales una vez. Verificar que las mantas estuvieran bien aseguradas, asegurarse de que tuvieran agua fresca al alcance, dejar una lámpara encendida a un nivel bajo para que no se despertaran en la oscuridad total. «Señor Wilde», murmuró Ruby, mientras él se dirigía hacia la puerta. «¿Realmente estaremos a salvo?». La pregunta tocó algo profundo en él, despertando toda la ferocidad protectiva que una vez había sentido por Emma y Sarah. «Mientras esté vivo», dijo con una firmeza que lo sorprendió, «nadie las lastimará». Mientras cerraba suavemente la puerta y se dirigía hacia su propia habitación, Harrison se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él durante las últimas horas. Por primera vez en 3 años, se había despertado algo que había creído muerto para siempre, el instinto de proteger, de cuidar, de ser el tipo de hombre que 2 niñas pequeñas podrían llamar papá, aunque fuera solo por una noche. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro de la casa del rancho Wilde, por primera vez en años, las habitaciones de los niños estaban ocupadas, y el sonido de respiración suave y confiada llenaba los espacios que habían estado silenciosos durante demasiado tiempo. El amanecer llegó con una calma engañosa que contrastaba brutalmente con la ferocidad de la tormenta nocturna. Harrison se había despertado antes del alba, como era su costumbre, pero por primera vez en 3 años había permanecido en cama unos minutos extra, escuchando los sonidos suaves de movimiento en la habitación de al lado. Las gemelas estaban despertando, y el sonido de sus voces susurrantes llenaba la casa con una vida que había estado ausente durante demasiado tiempo. Cuando bajó a la cocina para preparar el desayuno, encontró que Ruby y Rose ya estaban allí, vestidas con sus vestidos ahora limpios y secos, intentando discretamente ayudar con las tareas matutinas. Se movían con el cuidado de huéspedes que no querían molestar, pero había algo en su comportamiento que sugería que estaban tratando de actuar como niñas que pertenecían allí. «Buenos días, señor. Papá», dijo Ruby hesitantemente, probando la palabra como si fuera un idioma extranjero. La palabra golpeó a Harrison con una fuerza inesperada, enviando ondas de dolor y algo más, algo cálido y aterrador a la vez, a través de su pecho. «Buenos días, niñas», logró responder, su voz más áspera de lo que había pretendido. Habían estado desayunando durante menos de 1 hora cuando el sonido de cascos múltiples se acercó por el sendero principal. Harrison sintió que todo músculo en su cuerpo se tensaba, y vio que las gemelas se ponían pálidas instantáneamente, sus manos encontrándose instintivamente bajo la mesa para darse apoyo mutuo. «Recuerden», murmuró Harrison rápidamente, «han estado viviendo aquí durante 3 semanas. Soy su tutor legal designado por sus padres. Actúen naturalmente.
A través de la ventana pudieron ver a 3 hombres montados acercándose a la casa. El líder era un hombre corpulento con una estrella de sheriff brillando en su chaleco, flanqueado por 2 diputados que parecían haber cabalgado duro y largo. Sus caballos estaban sudorosos y cansados, sugiriendo que habían estado viajando desde antes del amanecer. El sheriff desmontó con movimientos pesados y se dirigió hacia el porche con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. Su rostro era duro, marcado por años de lidiar con los elementos más duros de la frontera, y sus ojos tenían la calidad penetrante de un hombre que había visto todas las formas posibles de engaño. Harrison abrió la puerta antes de que el sheriff pudiera golpear, un gesto que esperaba pareciera hospitalario en lugar de nervioso. «Sheriff», dijo con un asentimiento, «¿en qué puedo ayudarlo?» «Sheriff Marcus Coleman», se presentó el hombre, su voz áspera como papel de lija. «Estos son mis diputados, Reynolds y McCarthy. Estamos buscando a 2 niñas huérfanas que escaparon de una institución en Millbrook hace 2 semanas. Gemelas, 8 años, cabello castaño claro». Harrison sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. «No he visto a ningún huérfano por aquí, sheriff». «¿Hay algún problema particular?» Alguien reportó haber visto a 2 niñas caminando por el sendero principal ayer tarde, justo antes de que comenzara la tormenta, explicó Coleman, sus ojos escaneando el interior de la casa, tanto como podía ver desde el umbral. «Estamos verificando todas las propiedades en el área». «Entiendo», dijo Harrison, haciéndose a un lado. «¿Le gustaría entrar? Mi esposa tiene café fresco». Era una prueba deliberada, una forma de ver si el sheriff conocía la situación familiar de Harrison. Coleman lo miró con interés renovado. «Pensé que había escuchado que era viudo, Wild». «Lo soy», confirmó Harrison sin vacilar. «Me refería a mis hijas, están ayudando con el desayuno». En ese momento, como si hubieran estado esperando su señal, Ruby y Rose aparecieron en la entrada de la cocina. Habían logrado transformarse completamente, su cabello estaba peinado en trenzas ordenadas, sus vestidos impecables, y se movían con la confianza natural de niñas que estaban en su propia casa. «Papá», dijo Rose, con una naturalidad que impresionó a Harrison, «¿quiénes son estos señores?» «Este es el sheriff Coleman y sus diputados», explicó Harrison, observando cuidadosamente la reacción del sheriff a las niñas. «Están buscando a unas niñas perdidas». Coleman estudió a las gemelas con ojos penetrantes que no perdían detalles. Harrison pudo ver exactamente lo que el sheriff estaba notando: las trenzas perfectamente peinadas, los vestidos limpios y bien cuidados, la forma en que se paraban cerca de Harrison sin miedo, la confianza natural en sus posturas. «¿Cuánto tiempo han estado viviendo aquí, niñas?», preguntó Coleman directamente. 3 semanas y 2 días, respondió Ruby inmediatamente. «Desde que papá vino a recogernos después de que nuestros padres murieron». Había lágrimas genuinas en sus ojos mientras hablaba, y Harrison se dio cuenta de que no estaba actuando completamente. El dolor por sus padres perdidos era real, incluso si las circunstancias que estaba describiendo no lo eran. «Lamento su pérdida», dijo Coleman, pero su tono permaneció profesional. «¿Cuáles eran los nombres de sus padres?» Harrison sintió un momento de pánico, pero Rose respondió sin vacilar. «Robert y Catherine Sterling murieron en el accidente de tren cerca de Junction City en abril». Era brillante, Harrison se dio cuenta. Había elegido un accidente real que había sido ampliamente reportado, pero lo suficientemente lejos como para que los detalles fueran difíciles de verificar inmediatamente. «¿Y usted es su tutor legal designado?» Coleman se dirigió a Harrison. «Sí», confirmó Harrison. «Robert Sterling y yo servimos juntos en la guerra. Me nombraron en su testamento, pero tomó meses para que los documentos legales me alcanzaran». «¿Tiene esos documentos?» «En mi escritorio», mintió Harrison suavemente. «Pero tomará tiempo encontrarlos entre mis papeles».
Coleman asintió, pero algo en su expresión sugería que no estaba completamente convencido. ¿Podrían las niñas describir a las huérfanas que estamos buscando? Era una pregunta inteligente, diseñada para atrapar a niñas que podrían estar mintiendo sobre su identidad. Pero Ruby respondió con la inocencia perfecta de una niña que no tenía nada que ocultar. ¿Eran gemelas como nosotras?, preguntó. Debe ser terrible estar perdidas. Esperamos que las encuentren pronto y estén a salvo. El comentario fue perfectamente calculado para generar simpatía mientras desviaba la sospecha. Harrison admiró la inteligencia rápida de las niñas, incluso mientras su corazón latía como un tambor de guerra. Coleman pasó los siguientes 20 minutos haciendo preguntas aparentemente casuales, pero Harrison podía ver que estaba probando su historia desde todos los ángulos posibles. Preguntó sobre la rutina diaria de las niñas, sus comidas favoritas, detalles sobre sus padres fallecidos, cualquier cosa que pudiera revelar inconsistencias. Pero las gemelas manejaron cada pregunta con una mezcla de dolor genuino por sus padres perdidos y la confianza natural de niñas que habían encontrado seguridad después de trauma. Se apoyaban entre sí cuando hablaban de recuerdos dolorosos, buscaban la comodidad de Harrison cuando las emociones se volvían demasiado intensas, y demostraron el tipo de dinámicas familiares que no podían ser fácilmente falsificadas. «¿Puedo hablar con usted privadamente, Will?», dijo finalmente Coleman. Harrison siguió al sheriff al porche, dejando a las gemelas bajo la vigilancia aparentemente casual de los diputados. Su corazón se hundió cuando Coleman se volvió hacia él con una expresión seria. «Mire, Will», comenzó el sheriff en voz baja, «esas niñas que estamos buscando escaparon de una situación muy mala. El director del orfanato es un hombre que no debería estar cerca de niños, si entiende lo que quiero decir». Harrison sintió una oleada de alivio mezclada con ira. «¿Está diciendo que está contento de que escaparan?» «Estoy diciendo», respondió Coleman, cuidadosamente, «que si esas niñas encontraran un hogar bueno, un lugar donde estuvieran seguras y amadas, bueno, a veces es difícil encontrar huérfanos fugitivos en territorio tan vasto». Los dos hombres se miraron por un momento largo, entendimiento pasando entre ellos sin palabras. Coleman había visto lo suficiente para saber que estas niñas estaban seguras y cuidadas, y eso era más importante para él que seguir regulaciones burocráticas que podrían enviarlas de vuelta a un peligro real. Mientras los oficiales se montaban para irse, Coleman se volvió una vez más hacia Harrison. «Asegúrese de que esos documentos de tutela estén en orden pronto, Wilde. Oficialmente hablando, por supuesto». Mientras observaba a los tres hombres alejarse, Harrison sintió que sus piernas casi cedían por el alivio. Habían pasado la primera prueba, pero sabía que esta era solo la primera de muchas que vendrían. Los siguientes 3 días pasaron con una tranquilidad engañosa que permitió a Harrison comenzar a creer que tal vez, solo tal vez, habían logrado escapar del peligro. Las gemelas se habían adaptado a la vida del rancho con una naturalidad que tanto lo consoló como lo alarmó. Cada mañana las encontraba ayudando con las tareas domésticas, sus risas suaves, llenando los espacios que habían estado silenciosos durante años. Por las tardes, mientras él trabajaba con el ganado, ellas leían en el porche o jugaban juegos silenciosos que no requerían juguetes, solo imaginación. Ruby había demostrado ser sorprendentemente hábil con los animales, especialmente con los caballos más jóvenes, mientras que Rose mostraba un talento natural para la cocina, ayudando a preparar comidas que eran las primeras en años que Harrison realmente disfrutaba. Era como si hubieran sido diseñadas para llenar exactamente los vacíos que él no se había dado cuenta de que existían en su vida cuidadosamente ordenada. Pero era durante las noches, cuando se sentaban junto al fuego después de la cena, que Harrison se daba cuenta de lo peligroso que se había vuelto este arreglo. Ya no se trataba de ayudar a 2 niñas desesperadas a evitar el peligro. En algún lugar entre el primer desayuno compartido y el momento en que Ross había insistido en remendar una camisa desgarrada, con la misma determinación cuidadosa
que Isabella había mostrado, esto se había convertido en algo real. El cuarto día trajo visitantes que cambiarían todo. Harrison estaba reparando una sección de cerca en el pasto norte cuando escuchó el sonido de un carruaje acercándose por el sendero principal. No era inusual recibir visitantes ocasionales, comerciantes, vaqueros en busca de trabajo temporal, o vecinos con asuntos de negocios. Pero algo sobre el ritmo deliberado de los cascos le erizó la piel de manera instintiva. Se dirigió hacia la casa, sus instintos de guerra despertando por primera vez en años. A través de los campos pudo ver un carruaje negro, elegante, tirado por 2 caballos bien cuidados, el tipo de vehículo que rara vez se veía en esta parte de Colorado, a menos que llevara a alguien con dinero considerable o autoridad oficial. Cuando llegó al patio principal, el carruaje ya se había detenido. 2 hombres habían descendido. Uno era claramente un guardaespaldas contratado, corpulento y peligroso, con el tipo de cicatrices que hablaban de violencia profesional. El otro era un hombre de mediana edad vestido con un traje caro que parecía fuera de lugar en el áspero paisaje del rancho. Su cabello era gris prematuro, peinado con precisión, y sus ojos tenían la frialdad calculadora de alguien acostumbrado a obtener lo que quería sin importar el costo. Pero fue el tercer ocupante del carruaje quien hizo que el estómago de Harrison se hundiera como una piedra. Era un hombre más joven, nervioso, con la apariencia de un funcionario menor que había sido arrastrado a una situación que claramente lo incomodaba. Llevaba una carpeta de documentos oficiales y la expresión de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. ¿Es usted Harrison Wilde?, preguntó el hombre del traje caro, su voz llevando un acento refinado del este que sonaba extrañamente amenazante en el aire abierto de Colorado. Sí, respondió Harrison, manteniéndose firmemente plantado entre los visitantes y su casa. Podía sentir los ojos de las gemelas observando desde la ventana de la cocina, y cada fibra de su ser gritaba peligro. Mi nombre es Cyrus Ashford, continuó el hombre, y Harrison sintió que su sangre se helaba. Soy el director del hogar para huérfanos de San Miguel en Millbrook. Creo que tiene algo que me pertenece. Las palabras cayeron entre ellos como plomo fundido. Harrison había esperado que este momento pudiera llegar, pero escuchar el nombre que las gemelas habían susurrado con tanto terror hizo que la realidad de la situación lo golpeara como un puñetazo al estómago. No sé de qué está hablando, dijo Harrison, su voz volviéndose peligrosamente baja. Durante años había evitado conflictos, manteniéndose alejado de situaciones que pudieran despertar el soldado que había enterrado dentro de sí mismo. Pero ahora, enfrentando a este hombre que representaba una amenaza directa a las niñas que había comenzado a amar, sintió que esa parte de él despertaba con una furia ardiente. Ashford sonrió, pero no había calidez en la expresión. 2 niñas, señor Wilde, gemelas, Ruby y Rose Sterling, escaparon de mi institución hace 2 semanas y tengo motivos para creer que están aquí. Como le dije al sheriff hace 3 días, respondió Harrison con firmeza, esas son mis hijas. Han estado viviendo conmigo desde que murieron sus padres. Ah, sí, dijo Ashford, sacando unos papeles de su bolsillo interior. He investigado esa historia interesante. Resulta que no hay registros de ningún Robert y Catherine Sterling muriendo en un accidente de tren en Junction City. De hecho, no hay registros de que esa familia haya existido jamás. El corazón de Harrison se hundió, pero mantuvo su expresión neutral. Había sabido que la historia de las gemelas eventualmente sería verificada, pero había esperado tener más tiempo. Los registros en la frontera no siempre son perfectos, dijo, especialmente para personas que viajaban. Quizás, concedió Ashford, pero tengo algo más convincente. Hizo una señal al funcionario nervioso, quien abrió su carpeta con manos temblorosas. Tengo documentos oficiales que establecen mi custodia legal sobre esas niñas. Documentos que preceden cualquier reclamo que usted pueda hacer. El funcionario se aclaró la garganta nerviosamente. Señor Wilde,
Soy el secretario del condado James Mitchell. Estos documentos han sido debidamente registrados y son legalmente vinculantes. El señor Ashford tiene derecho legal a reclamar a las niñas conocidas como Ruby y Rose Sterling. Harrison estudió los papeles que le extendían, notando los sellos oficiales y las firmas que parecían genuinas. Pero también notó algo más. Las manos del funcionario temblaban ligeramente y evitaba el contacto visual directo. Había miedo en sus ojos, no solo nerviosismo profesional. ¿Bajo qué autoridad?, preguntó Harrison. ¿Por qué estas niñas específicamente están bajo su custodia? Fue entonces cuando Ashford cometió su error. Su sonrisa se ensanchó, volviéndose genuinamente cruel por primera vez. Son niñas excepcionales, señor Wilde. Educadas, refinadas, exactamente el tipo de compañía que ciertas familias adineradas están dispuestas a pagar muy bien por obtener. Las palabras enviaron una oleada de ira tan pura y feroz a través de Harrison que por un momento vio rojo. Este hombre no estaba hablando de adopción o cuidado infantil apropiado. Estaba hablando de vender a 2 niñas de 8 años al mejor postor para propósitos que Harrison no podía soportar contemplar. Entiendo, dijo Harrison lentamente, su voz volviéndose mortalmente tranquila. Era el tono que había usado una vez antes de acciones que había tratado de olvidar, el tono que sus camaradas soldados habían aprendido a reconocer como una advertencia final. Excelente, dijo Ashford, malinterpretando completamente la respuesta de Harrison. Entonces cooperará. Mis asociados y yo nos llevaremos a las niñas inmediatamente. Tenemos un tren que tomar en Denver esta noche. No, dijo Harrison. Y la palabra cayó como una sentencia de muerte entre ellos. La expresión de Ashford cambió instantáneamente, la máscara de civilidad deslizándose para revelar algo feo y peligroso debajo. Me temo que no tiene elección en el asunto, señor Wilde. Tengo documentos legales. Sus documentos no significan nada aquí, interrumpió Harrison. Esta es mi tierra, y esas son mis hijas. No se van a ningún lado. El guardaespaldas de Ashford dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia la pistola en su cadera. Era claramente un profesional, alguien acostumbrado a intimidar a granjeros y comerciantes que no tenían experiencia con violencia real. Lo que no esperaba era la velocidad con la que Harrison se movió. En un instante, Harrison había cerrado la distancia entre ellos, su propia pistola ya en su mano y presionada contra la garganta del guardaespaldas, antes de que el hombre pudiera desenfundar completamente. No lo haría, murmuró Harrison. Y había algo en su voz que hizo que incluso Ashford retrocediera un paso. Este ya no era un granjero solitario que podía ser intimidado. Este era el soldado que Harrison había sido una vez. Letal y completamente comprometido. Esto es secuestro, balbuceó Ashford, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Tengo la ley de mi lado. La ley, Harrison se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Qué ley protege a un hombre que vende niños? ¿Qué ley respalda a alguien que convierte la inocencia en mercancía? Fue entonces cuando se abrió la puerta de la casa y las gemelas aparecieron en el porche. Habían estado escuchando, por supuesto, y sus rostros estaban pálidos de terror, pero había algo más en sus expresiones, determinación férrea y confianza absoluta en el hombre que habían elegido llamar padre. «No vamos a ir con usted», dijo Ruby, su voz pequeña pero inquebrantable. «Nunca. Este es nuestro hogar ahora», añadió Rose, moviéndose para pararse junto a su hermana. «Y este es nuestro papá». Ashford las miró, con una expresión que hizo que Harrison quisiera apretar el gatillo inmediatamente. «Niñas tontas», dijo con voz sedosa, «no entienden las realidades del mundo, pero aprenderán. Mis clientes son muy efectivos enseñando obediencia». Eso fue suficiente. Harrison presionó la pistola más firmemente contra la garganta del guardaespaldas y habló con una voz que llevaba toda la autoridad de alguien que había enfrentado la muerte y no le temía. «Tiene 5 segundos para subirse a su carruaje y alejarse de mi propiedad», dijo. 1,
2. Esto no ha terminado, amenazó Ashford mientras retrocedía hacia el carruaje, arrastrando al funcionario nervioso con él. Tengo conexiones, influencia, volveré con la ley real. 3. 4. Ashford prácticamente empujó a sus compañeros al carruaje, gritando al conductor que se fuera inmediatamente. Mientras el carruaje se alejaba en una nube de polvo, Harrison pudo escuchar las amenazas continuando. Volveré con el ejército si es necesario. Esas niñas son propiedad legal mía. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, Harrison se volvió hacia las gemelas que corrieron hacia él con lágrimas corriendo por sus rostros. Las tomó en sus brazos, sintiendo el temblor de sus pequeños cuerpos mientras liberaban el miedo que habían estado conteniendo. ¿Realmente volverá?, susurró Rose contra su pecho. Harrison miró hacia el horizonte donde el carruaje había desaparecido, su mandíbula endureciéndose con determinación. Probablemente, admitió, pero para entonces estaremos listos para él. Esa noche, mientras las gemelas dormían inquietamente en sus camas, Harrison se sentó en el porche con su rifle a través de sus rodillas, observando las sombras y planificando. Por primera vez en años, tenía algo que valía más que su propia vida, y haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para protegerlo. El hombre solitario que había evitado todos los riesgos emocionales durante 3 años, ahora enfrentaba el mayor riesgo de todos, amar lo suficiente como para luchar, sin importar las consecuencias. Una semana después del enfrentamiento con Ashford, Harrison había comenzado a permitirse creer que tal vez el hombre había sido solo ruido y amenazas vacías. Las gemelas habían comenzado a relajarse nuevamente, sus risas volviendo al rancho como música que había estado ausente demasiado tiempo. Ruby había empezado a ayudar con el ganado menor, mostrando una comprensión instintiva de los animales que impresionaba incluso a Harrison, mientras que Rose había asumido el papel de guardiana de la casa con una seriedad que a veces lo hacía sonreír a pesar de sus preocupaciones. Pero sus esperanzas se hicieron pedazos cuando despertó en una mañana fría de noviembre para encontrar su propiedad rodeada. No eran bandidos locales o matones contratados lo que había llegado durante la noche. A través de la ventana de su dormitorio, Harrison pudo ver al menos una docena de soldados de caballería del ejército estadounidense acampados en formación militar perfecta alrededor de su rancho. Sus tiendas estaban dispuestas con precisión geométrica, sus caballos atados en líneas ordenadas, y todo el campamento irradiaba la eficiencia mortal del ejército profesional. En el centro del campamento, una bandera estadounidense ondeaba en la brisa matutina, y junto a ella había otra bandera que Harrison no reconoció, pero que claramente representaba algún tipo de autoridad territorial oficial. Esto no era una visita informal o una investigación local. Esto era el poder federal completo del gobierno de los Estados Unidos descendiendo sobre su pequeño rancho. Harrison se vistió rápidamente y se dirigió al piso de abajo, donde encontró a las gemelas ya despierta y acurrucadas juntas junto a la ventana de la cocina. Sus rostros estaban pálidos de terror, pero había algo más en sus expresiones. La determinación férrea de 2 niñas que habían decidido que preferirían morir antes que ser separadas de la única seguridad real que habían conocido. ¿Cuántos hay?, preguntó Ruby cuando Harrison se acercó a la ventana. Demasiados, admitió Harrison, contando mentalmente. Había al menos 15 soldados visibles, probablemente más fuera de su línea de visión. Si esto se convertía en un enfrentamiento armado, no había forma de que pudiera proteger a las gemelas contra esas probabilidades. Un toque fuerte y autoritario en la puerta interrumpió sus pensamientos. Cuando Harrison abrió, se encontró cara a cara con un oficial del ejército en uniforme completo, un mayor de caballería con la postura erecta y los ojos duros de alguien que había visto combate real. A su lado estaba un hombre civil vestido con un traje caro, claramente alguien con autoridad legal significativa. ¿Es usted Harrison Wilde?,
preguntó el mayor, su voz llevando la autoridad crisp de comando militar. Sí, soy el mayor Finian Reed, del 5º de Caballería de Colorado. Este es el juez territorial Keaton Hayes. Estamos aquí bajo órdenes federales para investigar acusaciones de secuestro de menores y interferencia con procedimientos legales apropiados. Harrison sintió que su estómago se hundía, pero mantuvo su postura firme. ¿Qué acusaciones específicamente? El juez Hayes se adelantó, desplegando un rollo de documentos oficiales que llevaban sellos que Harrison reconoció como genuinos. El señor Cyrus Ashford ha presentado una queja formal, alegando que usted está reteniendo ilegalmente a 2 menores que están bajo su custodia legal apropiada. También alega que usted lo amenazó con violencia y le impidió cumplir con sus deberes legales. Ashford es un tratante de personas, dijo Harrison sin rodeos. Planea vender a esas niñas. Esas son acusaciones serias, respondió Hayes con tono neutral. Pero el señor Ashford tiene documentación legal que respalda su custodia. ¿Tiene usted documentación similar? Era la pregunta que Harrison había estado temiendo. La historia que las gemelas habían construido sobre sus padres muertos había sido desacreditada, y no tenía documentos legales genuinos que respaldaran su reclamo sobre ellas. Las niñas llegaron a mí buscando protección, dijo finalmente. No voy a entregarlas a alguien que pretende hacerles daño. Eso no es su decisión que tomar, declaró el mayor Reed firmemente. La ley es clara. Los menores huérfanos deben ser colocados a través de canales apropiados. Fue entonces cuando las gemelas aparecieron en el umbral detrás de Harrison. Se habían vestido cuidadosamente con sus mejores vestidos y habían peinado su cabello en trenzas perfectas, pero no pudieron ocultar el terror en sus ojos. Por favor, dijo Rose, su voz pequeña pero clara, no nos hagan volver con él. El juez Hayes las estudió cuidadosamente, y Harrison pudo ver algo moviéndose en sus ojos. Tal vez compasión, tal vez simplemente curiosidad profesional. ¿Por qué no quieren volver con el señor Ashford? Es responsable de su bienestar. Ruby dio un paso adelante, su barbilla levantada con determinación que desmentía su edad. Porque no quiere cuidar de nosotras, quiere vendernos a hombres malos que nos harán cosas terribles. Esas son acusaciones muy serias, dijo Hayes. ¿Pueden probarlo? Escuchamos sus conversaciones, explicó Rose. Hablaba de familias ricas en Denver que pagarían mucho dinero por niñas como nosotras, pero no para ser sus hijas, para ser. Su voz se quebró, incapaz de articular los horrores que había escuchado. Harrison pudo ver que tanto el juez como el mayor estaban claramente incómodos con las implicaciones, pero también pudo ver que estaban atados por la ley y el protocolo. Entiendo sus preocupaciones, dijo Hayes cuidadosamente, pero sin evidencia substantiva debo seguir los procedimientos legales apropiados. El señor Ashford tiene custodia legal y si hubiera una alternativa, interrumpió Harrison. ¿Y si las niñas tuvieran otro tutor legal apropiado? ¿Qué quiere decir? Harrison tomó una respiración profunda, sabiendo que estaba a punto de hacer la jugada más arriesgada de su vida. Quiero adoptar formalmente a Ruby y Rose Sterling. Legalmente, oficialmente, permanentemente. El silencio que siguió fue tan profundo que Harrison pudo escuchar el viento susurrando a través de las hierbas del prado. Las gemelas lo miraron con ojos llenos de esperanza tan intensa que le dolió el corazón. El proceso de adopción requiere investigación extensa, dijo Hayes lentamente. Verificación de antecedentes, evaluación financiera, entrevistas con referencias. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Harrison. ¿Meses? Tal vez un año o más. Y mientras tanto, Hayes intercambió una mirada con el mayor Reed. Mientras tanto, las niñas tendrían que ser colocadas en custodia temporal apropiada. ¿Con Ashford? Él tiene los documentos legales. No. El grito vino simultáneamente de ambas gemelas,
y fue tan lleno de terror puro que incluso los soldados endurecidos en el patio parecieron estremecerse. Ruby corrió hacia Harrison, aferrándose a su pierna con desesperación. «Por favor, papá, no dejes que nos lleve. Prometiste que estaríamos a salvo». La palabra papá resonó en el aire como una campana, y Harrison pudo ver el impacto que tuvo en los dos oficiales. Aquí había una niña que claramente veía a este hombre como su padre real, no como un secuestrador o un extraño que la había tomado. «Señor Wilde», dijo el mayor Reed, su voz suavizándose ligeramente, «entiendo que se ha encariñado con estas niñas, pero la ley es la ley. No puedo permitir que retengan a menores sin documentación legal apropiada». «¿Y si fueran mis hijas biológicas?», preguntó Harrison de repente. «¿Y si pudiera probar que tengo un reclamo familiar legítimo sobre ellas?». Hayes levantó una ceja. «¿Puede?». Harrison vaciló. Era una mentira que podría ser fácilmente desacreditada, pero era la única jugada que le quedaba. Sus padres eran primos lejanos míos. La familia Sterling. Estábamos relacionados por matrimonio. ¿Tiene documentación de eso? Los registros familiares están en la iglesia en Junction City, mintió Harrison. Tomaría tiempo obtenerlos, pero el tiempo es exactamente lo que no tenemos. Interrumpió una nueva voz desde el patio. Cyrus Ashford había llegado, acompañado por dos guardaespaldas nuevos que parecían aún más peligrosos que el anterior. Su sonrisa era triunfante y cruel. «Mayor Reed, aprecio su paciencia, pero he venido a reclamar mi propiedad». La palabra propiedad aplicada a las gemelas hizo que Harrison viera rojo, pero se obligó a mantenerse inmóvil. Cualquier movimiento agresivo ahora resultaría en su arresto inmediato y dejaría a las niñas completamente indefensas. «Señor Ashford», dijo el juez Hayes, claramente incómodo, «hemos estado discutiendo alternativas legales». «No hay alternativas», declaró Ashford firmemente. «Tengo custodia legal completa sobre estas niñas. Han sido mis pupilas durante meses, y su escape no cambia su estatus legal». Se acercó a las gemelas con una confianza que hizo que Harrison quisiera estrangularlo. «Vengan, niñas, es hora de volver a casa». «Esta es nuestra casa», gritó Rose, sus lágrimas corriendo libremente ahora. «Usted no es nuestro papá. Harrison es nuestro papá». Ashford se rió, un sonido que no tenía humor. «¿Papá? Niña tonta, este hombre no es nada para ustedes. Es solo un granjero solitario que se aprovechó de su situación desesperada». «Eso no es cierto», dijo Ruby, su voz temblando pero determinada. «Nos ama, nos protege, nos hace sentir seguras». «El amor no es ley», declaró Ashford fríamente, «y la seguridad es relativa. Mis clientes en Denver les proporcionarán todo lo que necesiten». La amenaza implícita en sus palabras hizo que incluso el mayor Reed se tensara visiblemente. Harrison pudo ver que el oficial militar estaba comenzando a entender la verdadera naturaleza del hombre con quien estaba tratando. «Señor Ashford», dijo Hayes cuidadosamente, «tal vez podríamos discutir esto más ampliamente. Hay procedimientos que seguir». «Los únicos procedimientos necesarios», interrumpió Ashford, «son que estas niñas vengan conmigo inmediatamente. Mayor Reed, usted tiene órdenes de hacer cumplir mi custodia legal. Sugiero que las ejecute». El mayor Reed miró a las gemelas, que se aferraban a Harrison como si sus vidas dependieran de ello. Luego a Ashford, cuya impaciencia mal contenida estaba comenzando a revelar algo feo y desesperado debajo de su exterior civilizado. 5 minutos, decidió Reed finalmente. «Le doy 5 minutos para que las niñas recojan sus pertenencias». Era una pequeña misericordia, pero Harrison sabía que era todo el tiempo que tendrían. Mientras las gemelas corrían escaleras arriba para empacar sus pocas posesiones, se acercó al mayor Reed. «Mayor», dijo en voz baja, «como soldado a soldado, le pido que mire realmente a ese hombre. Realmente parece alguien que tiene los mejores intereses de 2 niñas pequeñas en el corazón». Reed estudió a Ashford, que estaba paseando impaciente en el patio.
claramente contando los minutos hasta que pudiera reclamar su propiedad. Algo en su comportamiento, la forma en que miraba la casa, como si estuviera evaluando su valor, la manera en que hablaba de las niñas como mercancía, claramente estaba inquietando al oficial militar. «Mis órdenes son claras», dijo Reed finalmente, pero su voz llevaba dudas. «Pero si hubiera evidencia de intención criminal, ¿qué tipo de evidencia?» Antes de que Reed pudiera responder, un nuevo sonido llenó el aire, el ruido de múltiples carruajes, acercándose rápidamente por el sendero principal. Harrison sintió una mezcla de esperanza y terror. Refuerzos para Ashford, o tal vez ayuda inesperada. Lo que vio lo dejó completamente atónito. Era la mitad del pueblo de Copper Ridge cabalgando hacia su rancho como si fuera una escena de una película. El doctor del pueblo, el predicador, varios comerciantes prominentes e incluso algunas de las señoras de la iglesia en sus mejores vestidos. Y liderándolos, para completa sorpresa de Harrison, estaba el sheriff Marcus Coleman, el mismo hombre que había investigado a las gemelas fugitivas una semana antes. La caballería había llegado, pero no era la que nadie había esperado. El sheriff Coleman desmontó de su caballo con la confianza de un hombre que conocía exactamente por qué estaba allí y qué pretendía lograr. Detrás de él, la procesión de ciudadanos de Copper Ridge creó una escena que ninguno de los oficiales federales había anticipado, una comunidad entera movilizándose para proteger a una familia que consideraban suya. Mayor Reed, saludó Coleman con un respetuoso asentimiento militar. «Sheriff Marcus Coleman, vengo con información pertinente a este caso». El mayor Reed estudió al grupo recién llegado con una mezcla de curiosidad y irritación. «Sheriff, esto es un asunto federal, no requiere intervención local». «Con respeto, mayor», respondió Coleman, firmemente. «Cuando se trata del bienestar de niños en mi jurisdicción, todo asunto se convierte en mi responsabilidad». Se volvió hacia Ashford, sus ojos endureciéndose visiblemente, especialmente cuando hay evidencia de actividad criminal. Ashford palideció ligeramente, pero mantuvo su compostura arrogante. «No sé de qué está hablando, sheriff. Simplemente estoy reclamando niños que están legalmente bajo mi cuidado». «Es así». Coleman sacó una carpeta gruesa de su saco. «Porque he estado investigando sus métodos de cuidado durante las últimas 2 semanas y lo que encontré es bastante iluminador». El doctor del pueblo, un hombre mayor llamado Owen Stone, se adelantó llevando un maletín médico. «Mayor Reed, soy el doctor Stone. He examinado a estas niñas desde que llegaron con el señor Wilde. Gustaría presentar evidencia médica relevante a este caso». «¿Qué tipo de evidencia?», preguntó el juez Hayes, claramente intrigado a pesar de sí mismo. «Evidencia de negligencia previa y posible abuso», declaró Stone sin rodeos. Ambas niñas mostraban signos de desnutrición cuando llegaron, cicatrices inconsistentes con accidentes normales y comportamientos que sugieren trauma psicológico significativo. Ruby y Rose habían bajado las escaleras durante la conversación, cada una llevando una pequeña bolsa con sus posesiones. Al escuchar las palabras del doctor, Rose se acercó tímidamente a él. «Doctor Stone», dijo suavemente, «podría contarle sobre las pesadillas que solíamos tener». Stone se arrodilló para estar a su altura, su voz volviéndose gentil. «¿Te sientes cómoda hablando de eso, niña?» Rose asintió, luego se volvió hacia los oficiales. «Cuando llegamos aquí, no podíamos dormir sin despertar gritando. Teníamos miedo de cada ruido, cada sombra. Pero el señor Wilde, papá, nos hizo sentir seguras. Las pesadillas se detuvieron. Y también dejamos de estar hambrientas todo el tiempo», añadió Ruby. «En el orfanato, el señor Ashford nos daba apenas suficiente comida para sobrevivir. Decía que los clientes preferían niñas delgadas». La palabra clientes cayó en el aire como una bomba, y Harrison pudo ver el horror crecer en los rostros de los oficiales militares. Incluso Ashford parecía darse cuenta de que sus propias pupilas estaban testificando en su contra.
Esas son mentiras maliciosas, declaró Ashford, pero su voz había perdido parte de su confianza anterior. Estas niñas han sido adoctrinadas por este hombre para decir cualquier cosa que las mantenga fuera de la supervisión apropiada. Fue entonces cuando una mujer mayor se adelantó desde el grupo de ciudadanos. Era Katlia Evans, la partera y sanadora más respetada del condado, una mujer cuya palabra tenía peso incluso entre extraños. Mayor Reed, dijo con la autoridad de alguien que había traído la mitad de los bebés del condado al mundo. Soy Katlia Evans. He conocido a Harrison Wilde desde que nació, y puedo testificar sobre su carácter sin reservas. Continúe, dijo Hayes, claramente impresionado por la presencia autoritaria de la mujer. Harrison Wilde perdió a su esposa Isabella y a sus hijas gemelas hace 3 años, comenzó Evans. Desde entonces, ha vivido como un hombre caminando en su propia tumba, evitando cualquier cosa que pudiera traerle alegría, porque dolía demasiado recordar lo que había perdido. Se acercó a donde Harrison estaba parado con las gemelas, su mano encontrando su hombro en un gesto maternal. Pero estas niñas han devuelto la vida a sus ojos. Por primera vez en 3 años, he visto a Harrison sonreír, he escuchado risas en esta casa, he visto signos de que está sanando. Es muy conmovedor, interrumpió Ashford con sarcasmo, pero los sentimientos no crean derechos legales. No, acordó Evans, sus ojos brillando con algo que podría haber sido satisfacción, pero la sangre sí. Un silencio sorprendido se extendió por el grupo. Harrison la miró con confusión, sin saber a dónde se dirigía esta conversación. ¿Qué quiere decir?, preguntó el juez Hayes. Evans sonrió, sacando un pequeño libro gastado de su bolso. He estado investigando registros familiares desde que estas niñas llegaron, porque algo sobre ellas me parecía familiar, y encontré algo muy interesante en los registros de la iglesia. Abrió el libro a una página marcada, sus dedos trazando líneas de texto cuidadosamente escrito. Ruby y Rose Sterling no son huérfanas sin familia. Su abuela materna era Catherine Wilde, hermana del padre de Harrison. El mundo pareció detenerse completamente. Harrison sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies, mientras las implicaciones de las palabras de Evans se asentaban en su mente. ¿Qué está diciendo?, logró preguntar. Estoy diciendo, declaró Evans con claridad cristalina, que estas niñas son tus sobrinas, Harrison. Familia real por sangre. Su padre Robert Sterling se casó con tu prima hermana Sarah Wilde. El sheriff Coleman se adelantó, añadiendo su propia documentación. He verificado estos registros independientemente. Los documentos de matrimonio están archivados en Junction City, exactamente donde las niñas dijeron. Robert Sterling y Sarah Wilde se casaron en 1870 y Ruby y Rose nacieron 2 años después. Imposible, balbuceó Ashford, pero su rostro había adquirido un tinte grisáceo. He investigado sus antecedentes exhaustivamente. Investigó bajo el nombre Sterling, explicó Coleman. Pero después de la muerte de Robert, Sarah revirtió a su nombre de soltera para los registros familiares locales. Ahí es donde los registros se vuelven confusos para investigadores externos. El mayor Reed estudió la documentación que Coleman le extendía, su expresión volviéndose cada vez más pensativa. Si esto es cierto, cambia considerablemente la situación legal. ¿Cómo?, demandó Ashford, su compostura finalmente agrietándose. Aún tengo custodia legal oficial. Custodia temporal, corrigió el juez Hayes, que puede ser revocada cuando se establece un reclamo familiar legítimo más fuerte. Se volvió hacia Harrison. ¿Estaba usted al tanto de esta conexión familiar? No, admitió Harrison honestamente. Perdí contacto con muchos miembros de la familia después de la guerra. Si hubiera sabido, su voz se quebró al pensar en todas las tragedias que podrían haberse evitado. La ignorancia mutual no disminuye el vínculo de sangre, declaró Evans firmemente. Estas niñas pertenecen con su familia, no con
Miró a Ashford con disgusto evidente, un hombre que las ve como mercancía. Rose se acercó a Harrison, tomando su mano temblorosa. ¿Somos realmente primas? ¿Realmente somos familia? Harrison la miró, viendo por primera vez los rasgos familiares que había estado frente a él todo este tiempo. La forma de su nariz era exactamente como la de su hermana menor, y los ojos de Ruby tenían la misma forma que los de su madre. Sí, susurró, sintiéndose abrumado por la enormidad de esta revelación. Creo que sí. Esto es muy conveniente, dijo Ashford con amargura. Registros familiares que aparecen mágicamente justo cuando se necesitan. ¿Está usted cuestionando la integridad de los registros oficiales de la Iglesia?, preguntó Evans con una voz que podría haber congelado el infierno. ¿O este simplemente está molesto porque sus planes de vender a estas niñas se han complicado? El silencio que siguió fue cargado y peligroso. Ashford había finalmente quedado atrapado en una posición donde su verdadera naturaleza estaba siendo expuesta frente a autoridades que no podían ser compradas o intimidadas. Hay otra cosa, añadió Coleman, claramente disfrutando la incomodidad de Ashford. He estado en correspondencia con autoridades en Denver sobre las familias que el señor Ashford menciona como destinos para huérfanos. Resulta que varias de estas familias están bajo investigación por actividades que van contra las leyes federales sobre tráfico humano. El mayor Reed se enderezó, su expresión volviéndose mortalmente seria. ¿Está usted sugiriendo que el señor Ashford está involucrado en tráfico humano? Estoy sugiriendo, dijo Coleman, cuidadosamente, que sus métodos de colocación requieren investigación federal seria. Ashford retrocedió, claramente entrando en pánico ahora. Esto es ridículo. Tengo documentación legal, documentación que será examinada minuciosamente, declaró Hayes firmemente, junto con sus prácticas comerciales completas. Fue entonces cuando Ruby se adelantó, su pequeña voz cortando a través de la tensión como una navaja. Señor juez, ¿podemos quedarnos con nuestro primo Harrison? ¿Podemos quedarnos en casa? La pregunta simple, hecha con la confianza de una niña que finalmente se sentía segura de hacer tal petición, tocó algo en el corazón de todos los presentes. Incluso los soldados endurecidos parecían conmovidos por la súplica directa. Esa decisión, dijo Hayes, lentamente, requerirá evaluación apropiada de la situación familiar y una investigación completa de todas las partes involucradas. Miró significativamente a Ashford. Todas las partes. Mientras tanto, añadió el mayor Reed, creo que sería apropiado que las niñas permanezcan en un ambiente estable con familia conocida mientras se resuelven los aspectos legales. Eso es inaceptable, explotó Ashford. Tengo derechos legales. Tenía derechos legales, corrigió Coleman tranquilamente. Pero cuando esos derechos están bajo sospecha de haber sido obtenidos para propósitos criminales, la situación cambia considerablemente. Mientras observaba el rostro de Ashford desintegrarse en pánico y furia, Harrison sintió algo que no había experimentado en años, verdadera esperanza. No solo esperanza de mantener a las gemelas a salvo, sino esperanza de que habían encontrado algo incluso más precioso que la protección mutua. Habían encontrado familia verdadera, conexiones reales que habían existido todo el tiempo, esperando ser descubiertas cuando más se necesitaban. En el silencio que siguió a las revelaciones sobre su conexión familiar, Harrison se encontró mirando a las gemelas con ojos completamente nuevos. Durante semanas había luchado contra el sentimiento de que pertenecían juntos, convenciéndose de que era simplemente su deseo desesperado de tener familia lo que creaba esa sensación. Ahora, descubrir que realmente eran familia por sangre, se sentía como si el universo mismo hubiera conspirado para sanar sus corazones rotos. Pero mientras observaba los rostros expectantes que lo rodeaban, los oficiales federales esperando declaraciones oficiales, Ashford buscando cualquier oportunidad para recuperar el control,
y la comunidad de Copper Ridge esperando que reclamara a estas niñas como suyas. Harrison se dio cuenta de que había algo más importante que decir que cualquier revelación sobre lazos de sangre. «Juez Hayes», dijo Harrison, su voz clara y firme, «aprecio que se haya establecido una conexión familiar legal, pero hay algo que necesito decir, algo que es más importante que la sangre o los documentos o cualquier papel que alguien pueda presentar». Se arrodilló frente a Ruby y Rose, tomando las manos pequeñas de cada una en las suyas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no había permitido derramar en 3 años. «Niñas», comenzó, su voz temblando con emoción, «cuando aparecieron en mi puerta esa noche tormentosa y me pidieron que fingiera ser su papá por una noche, pensé que estaba haciendo un favor temporal a 2 pequeñas desesperadas». Ruby apretó su mano, sus propios ojos brillando con lágrimas. «Nosotras también lo pensamos. Pero en algún momento entre esa primera noche y ahora», continuó Harrison, «dejó de ser fingimiento. En algún momento se convirtió en la verdad más real de mi vida». Se volvió hacia el grupo reunido, su voz volviéndose más fuerte y clara. «No me importa lo que digan los documentos. No me importa lo que revelen los registros familiares. Estas niñas se convirtieron en mis hijas el momento en que las tomé en mis brazos y prometí protegerlas. Se convirtieron en mi familia cuando eligieron confiar en mí con sus miedos, sus esperanzas, sus pesadillas y sus sueños». Rose se soltó de su mano y se lanzó a sus brazos, sollozando contra su pecho. «Tú también te convertiste en nuestro papá real, no porque tuviéramos que fingir, sino porque nos hiciste sentir amadas». Harrison la sostuvo contra sí, luego extendió su brazo para incluir a Ruby en el abrazo. «Durante 3 años, creí que ser padre era algo que había perdido para siempre. Estas niñas me enseñaron que ser padre no se trata de sangre o biología, o incluso de estar presente desde el nacimiento. Se trata de elección, se trata de estar ahí cuando te necesitan. Se trata de amar sin condiciones y proteger sin límites». Su voz se quebró ligeramente mientras continuaba. «Ruby y Rose, tal vez seamos primos por sangre, pero son mis hijas por elección. Y esa elección es más fuerte que cualquier documento que este hombre», miró a Ashford con desprecio, «pueda presentar jamás». El mayor Reed, claramente conmovido por la emoción cruda en la voz de Harrison, se aclaró la garganta. «Señor Wilde, ¿está usted solicitando formalmente la adopción legal de estas niñas?» «Sí», respondió Harrison sin vacilar. «Oficialmente, legalmente, permanentemente. Quiero que Ruby y Rose Sterling se conviertan en Ruby y Rose Wilde. Quiero que sepan que tienen un hogar para siempre, una familia para siempre, un padre que las amará y protegerá hasta su último aliento». Ruby se separó de él lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Incluso si no fuéramos realmente primas, incluso si los registros estuvieran equivocados». «Especialmente entonces», dijo Harrison firmemente, «porque eso significaría que nos elegimos mutuamente sin ninguna obligación, sin ninguna expectativa excepto amor». Fue entonces cuando Rose habló, su voz pequeña pero llena de una sabiduría que iba más allá de sus años. «Señor juez, quiero decir algo». Hayes asintió. «Por favor, adelante». Rose se enderezó, tomando la mano de su hermana y la de Harrison, creando una cadena de conexión que simbolizaba su unidad. «Toda nuestra vida, la gente nos ha dicho a dónde pertenecemos. Nos dijeron que pertenecíamos con nuestros padres, y luego murieron. Nos dijeron que pertenecíamos en el orfanato, pero allí no estábamos seguras. Ese hombre», señaló a Ashford, «nos dijo que pertenecíamos con familias, que pagarían por nosotras, pero sabíamos que eso significaba cosas terribles». Su voz se volvió más fuerte, más segura. «Pero Harrison nunca nos dijo a dónde pertenecíamos. Nos mostró un lugar donde podíamos despertar sin miedo. Nos mostró qué significa ser cuidadas sin tener que ganar ese cuidado.
Nos mostró cómo se siente tener a alguien que nos protege, no porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Ruby asintió vigorosamente. Nos mostró qué significa tener un papá real. ¿Y qué significa eso para ustedes?, preguntó Hayes gentilmente. Significa, dijo Ruby, alguien que se queda despierto toda la noche cuando tenemos pesadillas, incluso cuando está cansado del trabajo del rancho. Significa, añadió Rose, alguien que nos enseña cosas no porque tenemos que aprenderlas, sino porque le gusta compartir lo que sabe con nosotras. Significa alguien que nos escucha cuando hablamos, realmente nos escucha, como si lo que tenemos que decir importara, continuó Ruby. Significa alguien que nos hace sentir como si fuéramos un regalo en lugar de una carga, terminó Rose. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Harrison ahora, años de dolor contenido mezclándose con una alegría tan pura que le dolía el pecho. ¿Saben qué significan ustedes para mí? Las gemelas lo miraron expectantes. Significan la diferencia entre existir y vivir, dijo simplemente. Significan risas en una casa que había olvidado cómo sonar feliz. Significan propósito más allá de simplemente pasar otro día. Significan que el amor no es un recurso finito que se agota cuando lo pierdes, sino algo que crece más fuerte cada vez que lo compartes. Se puso de pie, manteniendo a las niñas cerca de él. Significan que puedo honrar la memoria de Emma y Sarah, amando a Ruby y Rose. Significan que el dolor de perder a mi primera familia no me robó la capacidad de crear una nueva. Kathleen Evans se secó los ojos con su pañuelo, sonriendo a través de sus lágrimas. Harrison Wilde, he visto muchos tipos de amor en mis años, pero nunca he visto nada más hermoso que lo que acabo de presenciar. El Dr. Stone asintió con aprobación. Como médico, puedo testificar que estas niñas han florecido bajo el cuidado del señor Wilde de maneras que van más allá de la simple salud física. Han sanado emocionalmente. ¿Y qué hay de las acusaciones del señor Ashford?, preguntó el mayor Reed, aunque su tono sugería que ya había tomado su decisión. Harrison se volvió hacia Ashford, que había estado parado en silencio, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Las únicas acusaciones que me importan son las de estas niñas, y ellas me acusan de amarlas demasiado, de preocuparme demasiado por su bienestar, de estar demasiado dispuesto a luchar por su felicidad. Culpable, susurró Ruby con una sonrisa. Totalmente culpable, añadió Rose, abrazándolo más fuerte. El sheriff Coleman se adelantó. Mayor Reed, en mi experiencia, la mejor medida de un padre no es lo que dice, sino lo que hace cuando sus hijos están en peligro. Y he visto lo que este hombre estaba dispuesto a hacer para proteger a estas niñas. ¿Y eso fue qué?, preguntó Hayes. Todo, respondió Coleman simplemente. Estaba dispuesto a arriesgar toda su libertad, su vida, su futuro, para mantenerlas a salvo. Esa es la clase de amor que no se puede fingir. Harrison miró a cada rostro en el círculo que se había formado alrededor de ellos, oficiales federales que habían venido para hacer cumplir la ley. Fría, pero ahora parecían conmovidos por el amor que habían presenciado, ciudadanos del pueblo que habían dejado sus propias responsabilidades para defender a una familia que habían llegado a valorar. Y finalmente, las dos pequeñas caras que lo miraban con confianza absoluta y amor incondicional. Juez Hayes, dijo Harrison, su voz clara y sin vacilación, solicito formalmente adoptar a Ruby y Rose Sterling como mis hijas legales. Prometo amarlas, protegerlas, guiarlas y apoyarlas por el resto de mi vida. Prometo darles un hogar donde siempre se sientan seguras, valoradas y libres para convertirse en las mujeres extraordinarias que ya veo en ellas. ¿Y ustedes, niñas?, preguntó Hayes. ¿Quieren que Harrison Wilde sea legalmente su padre? Sí, dijeron al unísono, sin la más mínima vacilación, incluso sabiendo que eso significa
que tendrán que testificar sobre lo que experimentaron en el orfanato para asegurar que el señor Ashford enfrente justicia. Las gemelas se miraron, luego asintieron con determinación que desmentía su edad. «Si eso ayuda a otros niños a estar seguros», dijo Ruby. «Entonces sí, entonces», declaró Hayes, con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. «Declaro mi intención de aprobar esta adopción, tan pronto como se completen los procedimientos legales apropiados». El rugido de aprobación del grupo, reunido, ahogó las protestas finales de Ashford, mientras era escoltado por soldados hacia su carruaje. Por primera vez en semanas, Harrison sintió que podía respirar completamente. Lo que había comenzado como fingimiento por una noche se había convertido en la verdad más real que había conocido jamás. 6 meses después, Harrison Wilde se despertó, no con el silencio sepulcral que había marcado sus mañanas durante 3 años, sino con el sonido de risas suaves y conversación desde la cocina. Era un sonido que ya no lo sorprendía, pero que aún tenía el poder de llenar su corazón con una calidez que había creído perdida para siempre. Se vistió lentamente, disfrutando la anticipación de bajar y encontrar a sus hijas legales ahora, Ruby y Rose Wilde, preparando el desayuno juntas. Los papeles de adopción habían sido finalizados hace 3 meses en una ceremonia que había traído a la mitad de Copper Ridge al juzgado territorial, creando lo que el juez Hayes había llamado la celebración de adopción más alegre que había presenciado en sus 20 años en el banquillo. Cuando entró en la cocina, encontró exactamente la escena que había llegado a atesorar. Ruby alimentando gallinas a través de la ventana abierta, mientras Rose revolvía algo que olía a canela y promesas de un día hermoso. Ambas llevaban vestidos que Kathleen Evans había cosido especialmente para ellas en tonos de azul que hacían resaltar el color de sus ojos, ojos que ya no llevaban sombras de miedo, sino brillaban con la confianza de niñas que sabían que eran amadas sin condiciones. «Buenos días, papá», dijeron al unísono cuando lo vieron, una tradición matutina que nunca dejaba de hacer que su corazón se saltara un latido. «Buenos días, mis corazones», respondió, usando el término cariñoso que había desarrollado para ellas. Se acercó para besar la coronilla de cada una, otro ritual que había evolucionado naturalmente desde esos primeros días nerviosos cuando ninguno de ellos estaba seguro de cuánto afecto era apropiado. «Las gallinas están poniendo más huevos desde que llegó el gallo nuevo», informó Ruby, mostrándole una canasta llena de huevos frescos. «Creo que les gusta tener una familia completa». Harrison sonrió ante la observación. Ruby había desarrollado una fascinación por los animales del rancho que rivalizaba con su propia pasión, y sus observaciones a menudo contenían sabiduría que iba más allá de su edad. «¿Y cómo van los panqueques, Rose?», preguntó, inhalando el aroma delicioso que emanaba de la estufa. «Casi listos», respondió Rose, volteando uno con la destreza de alguien que había practicado hasta perfeccionar la técnica. «Añadí un poco de esa miel que el señor Peterson nos trajo ayer». Los Peterson eran solo una de las familias que había comenzado a visitar regularmente desde la adopción. El aislamiento autoimpuesto de Harrison había terminado gradualmente cuando la comunidad se dio cuenta de que el rancho Wilde se había convertido en un hogar verdadero nuevamente. Las visitas dominicales después de la iglesia se habían vuelto comunes y las gemelas habían desarrollado amistades con otros niños del área que venían a jugar y a aprender sobre la vida del rancho. Mientras desayunaban, Ruby explicó sus planes para el día. «El doctor Stone va a venir esta tarde para revisar a la vaca nueva que compraste. Y dijo que si queremos podemos ayudarlo a aprender cómo revisar si está preñada. Y yo voy a terminar de coser el vestido que estoy haciendo para la muñeca de Clara Evans», añadió Rose. «Ella me está enseñando patrones más complicados». Harrison escuchó sus planes con el tipo de atención paciente que había aprendido que los padres deben dar a los entusiasmos de sus hijos.
Cada actividad, cada amistad, cada nuevo interés era evidencia de que las gemelas estaban floreciendo de maneras que iban mucho más allá de la mera supervivencia. ¿Y tú, papá?, preguntó Ruby. ¿Qué harás hoy? Bueno, dijo Harrison, sirviéndose más café. Tengo que revisar las cercas del Pasto Sur, y luego Sheriff Coleman viene para el almuerzo. Tiene noticias sobre el juicio. Las sonrisas de las gemelas se opacaron ligeramente al mencionar el juicio. Cyrus Ashford había sido arrestado formalmente 3 meses atrás, bajo cargos federales de tráfico humano, fraude documental y una lista de otros crímenes que había hecho que incluso el fiscal más experimentado palideciera. El juicio había revelado una red de corrupción que se extendía a varios estados, con docenas de niños que habían sido vendidos a familias que los habían usado para propósitos inexpresables. Ruby y Rose habían tenido que testificar, una experiencia que Harrison había temido, pero que habían enfrentado con un valor que lo había llenado de orgullo y dolor a partes iguales. Su testimonio había sido instrumental para asegurar no solo la condena de Ashford, sino también el desmantelamiento de toda su organización criminal. ¿Crees que finalmente haya terminado?, preguntó Rose en voz baja. Harrison se levantó y se acercó a su silla, poniendo sus manos suavemente en sus hombros. Creo que el hombre que intentó hacerles daño nunca podrá lastimar a ningún otro niño. Y eso es gracias a su valor. ¿Valió la pena?, preguntó Ruby. ¿Todo el miedo y las pesadillas que volvieron durante el juicio? ¿Qué creen ustedes?, respondió Harrison, usando la técnica socrática que había desarrollado para ayudarlas a procesar experiencias difíciles. Las gemelas se miraron, realizando esa comunicación silenciosa que habían perfeccionado. Sí, dijo Rose finalmente, porque ahora otros niños estarán seguros. Y porque nosotras estamos seguras aquí contigo, añadió Ruby. Para siempre. La palabra siempre nunca dejaba de conmover a Harrison. Durante meses después de la adopción, las gemelas habían hecho preguntas ocasionales que revelaban un miedo persistente de que esta felicidad fuera temporal, que alguien vendría a llevárselas, que su seguridad era demasiado buena para durar. Pero gradualmente, a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses de constancia amorosa, habían comenzado a creer en siempre. Después del desayuno, Harrison se dirigió a los pastos para comenzar su trabajo del día, pero ahora sus tareas ya no eran la rutina solitaria que habían sido durante años. Ruby lo acompañó, como había comenzado a hacer en los últimos meses, aprendiendo todo lo que podía absorber sobre el manejo del ganado y la gestión del rancho. Papá, dijo, mientras revisaban una sección de cerca que necesitaba reparación, ¿crees que cuando crezca podré manejar el rancho contigo? La pregunta tocó algo profundo en Harrison. Durante años había asumido que el rancho moriría con él, que no habría nadie para continuar lo que su familia había construido durante 2 generaciones. Ahora, mirando a esta niña determinada que había llegado a amar la tierra tanto como él, podía vislumbrar un futuro que se extendía mucho más allá de su propia vida. Si eso es lo que quieres, dijo cuidadosamente, entonces haremos que suceda. Pero tienes tiempo para cambiar de opinión. Quiero que tengas todas las opciones del mundo. Incluso ir a la universidad en Denver como el Dr. Stone dice que debería, especialmente eso, confirmó Harrison. La educación te dará opciones que yo nunca tuve. Si decides volver al rancho después, será porque elegiste hacerlo, no porque no tuviste alternativas. Ruby consideró esto seriamente. ¿Y Rose? ¿Qué crees que hará ella? Harrison sonrió, pensando en la otra gemela que había mostrado talento para la costura, la cocina y el cuidado de otros. Rose tiene sus propios dones. Tal vez se convierta en maestra, o abra una tienda en el pueblo, o se case con un buen hombre y tenga una familia propia. O tal vez sorprenda a todos nosotros y se convierta en la primera doctora mujer de Colorado. ¿Te gustaría eso? Incluso si significara que no estaríamos aquí en el rancho. Susan tuvo en su trabajo y miró directamente a su hija. Ruby,
Quiero que tú y Rose sean felices y exitosas, donde quiera que eso las lleve. Mi trabajo como tu padre no es mantenerte aquí conmigo. Es amarte lo suficiente como para dejarte volar cuando estés lista. Esa tarde, cuando Sheriff Coleman llegó para el almuerzo, trajo noticias que marcaron el cierre final de un capítulo doloroso. Ashford había sido sentenciado a 20 años de prisión federal, y su organización había sido completamente desmantelada. Más importante aún, se habían localizado y rescatado a 17 niños que habían sido víctimas de su tráfico, y se estaban haciendo esfuerzos para reunirlos con familiares o encontrarles hogares seguros. No habría sido posible sin el testimonio de sus niñas, le dijo Coleman a Harrison mientras Rose servía el postre que había preparado especialmente para la ocasión. Su valor salvó vidas. Esa noche, después de que las gemelas se hubieran ido a dormir, Harrison se sentó en el porche como había hecho durante años. Pero ahora, en lugar del silencio desolador que una vez había marcado estas horas solitarias, podía escuchar los sonidos suaves de vida familiar. Rose, leyendo en voz baja a sus muñecas en su habitación, Ruby, susurrando secretos a la gata que había adoptado, el ruido ocasional de risas compartidas. La casa que una vez había sido un monumento al dolor se había convertido en lo que siempre había estado destinada a ser: un hogar lleno de amor, esperanza y las promesas infinitas del mañana. Ruby apareció en el porche, vestida con su camisón y arrastrando una manta. ¿No puedes dormir?, preguntó. Solo estoy pensando, dijo Harrison, haciéndole espacio a su lado en el banco. ¿Sobre qué? Harrison la envolvió en la manta y la acurrucó contra su costado. Sobre cómo a veces las cosas más hermosas de la vida llegan disfrazadas como problemas. 2 niñas empapadas por la lluvia aparecieron en mi puerta pidiendo que fingiera ser su papá por una noche, y pensé que estaba ayudándolas a ellas. Pero no era así. Resultó que ustedes me estaban salvando a mí. Ruby se acurrucó más cerca. Creo que nos salvamos mutuamente. Mientras se sentaban juntos bajo las estrellas infinitas de Colorado, Harrison Wilde sabía que había encontrado algo más precioso que todo el oro en las montañas circundantes. Había encontrado propósito, había encontrado amor, había encontrado la segunda oportunidad que nunca se había atrevido a esperar. Y en la habitación de arriba, Rose Wilde durmió pacíficamente, soñando no con pesadillas del pasado, sino con las posibilidades ilimitadas del futuro, segura en el conocimiento de que sin importar a dónde la llevara la vida, siempre tendría un hogar aquí, siempre tendría una familia que la amaría, y siempre tendría un padre que había demostrado que algunos milagros llegan no cuando los buscas, sino cuando tienes el valor de abrir tu puerta a 2 pequeñas almas que susurran en la oscuridad. Podría fingir ser nuestro papá solo por esta noche, porque las mejores familias, Harrison había aprendido, no siempre nacen. A veces se eligen mutuamente en la oscuridad y se construyen juntas en la luz. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.